Buenos días, estamos aquí nuevamente en un nuevo tutorial de construcción o dibujo de cubiertas. En esta ocasión, al contrario que en el tutorial anterior, estamos haciendo una cubierta un tanto más complicada, con más entrantes y salientes para desarrollar una metodología de trabajo a fin de poder resolver cualquier tipo de cubierta. Bueno, primero tenemos aquí el perímetro de la planta. Aquí lo hemos dibujado en AutoCAD, el perímetro de la planta de la casa que tenemos aquí hacia su derecha. Arriba tenemos una ilustración de el tipo de cubiertas que se tienen en la vista frontal. Posteriormente acá hemos puesto las fachadas posterior. En la fachada posterior podemos ver dos elementos que se unen a través de una sola cubierta larga, que son estos dos elementos de aquí. Este saliente a 45 grados está representado en estas tres ventanas y este otro saliente está representado en esta ventana corrida. Entonces aquí vamos a tener un solo elemento de cubierta. Acá posteriormente tenemos una cubierta inclinada que se fusiona con una chimenea. Es la chimenea que tenemos en este punto de acá. Entonces los cuerpos principales que vamos a tener son el cuerpo del garaje, que es en esta otra fachada el volumen que lo estamos señalando acá, y el principal, que es el de toda la vivienda, que este rectángulo grande con sus entrantes y salientes, que es lo que tenemos acá. Entonces, bueno, aquí tenemos el resto de fachadas para ir tomando decisiones conforme dibujemos el desarrollo de cubierta, de las cubiertas inclinadas que tenemos acá. Aparte, hemos hecho unas anotaciones metodológicas para ir paso a paso y no confundirnos al tratar de hacer dos tareas al mismo tiempo. En primer lugar, vamos a hacer una línea de proyección del volado de la cubierta. Nosotros tenemos acá que tenemos el dibujo del perímetro de la planta en línea entrecortada, pero tenemos líneas independientes. Entonces nosotros vamos a señalar todo y con clic derecho vamos a editar como polilínea. Entonces vamos a seleccionar uno y me dice: ¿quiere usted convertir en polilínea? Ponemos sí, está por defecto, enter. ¿Qué quiero hacer? Quiero juntar. Seleccione los objetos, selecciono todos los objetos que quiero juntar y doy enter y juntar nuevamente. Ahora nos damos cuenta que tenemos un solo elemento. Es más fácil que ir haciendo la proyección de las líneas de volado de una en una, sino que lo vamos a hacer todo al mismo tiempo. Con la opción Offset, que es para hacer líneas equidistantes, vamos a especificar la distancia de 60 centímetros, es decir, ese es el volado. Ahora seleccionamos y tenemos allí ya el volado como lo queremos, ¿no? Vamos a hacer en línea continua y también le vamos a cambiar de color, diferenciarlo de la planta en la parte baja. Vamos a explotarle para poder trabajar ciertos detalles como el que acabamos de ver, ¿no? Tenemos un elemento que no se me copió. Listo. Ahora vamos a juntar esto. Filete. Bueno, tenemos esto en teoría lo que sería el perímetro. Sin embargo, como nosotros hemos visto en una de las fachadas, en esta fachada posterior, las dos partes que sobresalen, la una que es a 25 grados y la otra que es recta, tienen una sola cubierta arriba. Entonces vamos a generar un solo elemento en la parte de arriba y vemos que en las esquinas hay una angulación. Entonces vamos a copiar esta línea
y la vamos a poner acá. La vamos a hacer un espejo para que se me... eso ahí. Listo. Entonces vamos a desaparecer estas otras líneas. Vamos a hacer un file entre la una y la otra, y esta tiene una sola línea. Vamos a eliminar y juntamos el inicio y el final de estas. Tenemos así más o menos aquí esta sola cubierta y la otra que será donde la chimenea. Entonces, bien, la segunda sugerencia en nuestra metodología es, en base a los gráficos de las fachadas, ver la configuración de la cubierta, es decir, estudiar la caída de los faldones, ver los entrantes y salientes, dependiendo de la forma de la planta de la vivienda. Entonces, vamos a ir siempre definiendo las salidas y los cumbreros de las áreas mayores. Lo que nosotros hemos dicho en un inicio, tenemos esta como una área importante de cubierta y esta es la segunda área importante de cubierta. Entonces, si nos vamos a la revisión de las fachadas, tenemos que es a dos aguas, la parte del garaje que tiene un ingreso lateral a dos aguas, lo que significa que va a haber un solo cumbrero en la parte superior que lo trazamos de esta manera. Con Shift logramos el orto automático y eliminamos la parte sobrante que no nos hace falta. Entonces, en este momento estoy generando estas dos caídas, que es la misma que tenemos acá arriba, ¿sí? Ahora, en el volumen principal tenemos una parte importante. Toda la nave, todo el volumen grande tiene unos dos triángulos pequeños, unos dos faldones, que es un poco para cortar la parte angulosa de las cubiertas, y la vemos también acá arriba, ¿sí? Entonces, nosotros primero, en definitiva es dos aguas, es un faldón hacia adelante y un faldón hacia atrás, que es el que vemos en esta fachada posterior. Entonces vamos inicialmente a dibujar una línea que es la que me da el carácter del doble faldón. Un faldón hacia la fachada frontal y un faldón hacia la fachada posterior. Ahora vamos a generar las líneas que me generan los cortes de estos faldones en las esquinas. Primero vamos a hacer una extensión de esta línea, ya que las dos aguas se cortan exactamente en esta línea de aquí al que esta línea de acá. Entonces todo este elemento va a tener las dos aguas correspondientes de una manera análoga. Vemos que el entrante de esta línea se proyecta más o menos con el final de la línea de la fachada aquí, es decir, nosotros vemos hasta aquí, nosotros tendríamos el final del punto que está acá. Tenemos unos elementos a 45 grados, los vamos a copiar justamente este punto. Lo copiamos.
terminamos ya esto y simplemente hacemos una extensión de estas dos líneas de 45 que me forman este chaflancito, este corte en la cubierta. La esquina no vendría hasta ahí, sino que se replegaría. Tenemos ahí la primera parte, ¿sí? Vamos a medir qué distancia tenemos desde este punto hasta acá. Tenemos 1.638. Vamos a copiar la misma distancia en el otro sentido y ahí tecleamos 1.638. ya, y volvemos a ver lo mismo al otro lado, alternando las rectas porque obviamente van al revés. Entonces copio la que estaba arriba abajo y la que estaba abajo la pongo arriba. Muy bien, tenemos hasta aquí entonces la definición de las principales líneas, los volúmenes más grandes. Este es el común que le contamos. Entonces tenemos las dos aguas del garaje, tenemos las dos aguas del volumen grande con los dos chaflanes triangulares en las esquinas. Acá, de acuerdo al dibujo, me dice que hay un elemento horizontal, es decir, un cumbrero. Hay un cumbrero aquí para unir el elemento garaje con el cuerpo principal. Y igual vemos ese cumbrerito, un pedazo en la ilustración que tenemos en este lado. Miren, allí lo tenemos. Entonces vamos a dibujar un elemento horizontal copiando con una recta que tenemos a la mano. Este elemento ya hasta la parte baja del un faldón, es decir, no es que va a llegar a la parte alta del cumbrero, llegar hasta ahí. Y acá nosotros vamos a generar una línea también que viene desde aquí a esta parte. Completamos con una línea. Voy a tener yo un faldón más pequeño y más abajo que este triángulo chaflanado en la parte posterior, y que es el que se ve aquí, el que lo vemos aquí, es este faldoncito que va a botar el agua justo a esta esquina, donde, bueno, solamente en construcción se deberá poner un bajante de aguas. Vamos ahora a resolver la parte de la cubierta posterior en la cual hemos unido los dos elementos. Entonces simplemente se une a través de una cambio de pendientes, a través de una línea recta en la parte posterior. Entonces nosotros le hemos copiado allí y vamos a hacer una copia de los segmentos de estos de recta a 45 grados para ir dándole forma a la cubierta. Esta cubierta obviamente va a tener una pendiente mucho más acostada con respecto a la cubierta que tenemos arriba, al faldón grande. Y bueno, para eso vamos a mirar una ilustración. Miren, es justamente este detalle el que acabamos de dibujar. ¿Sí? Tiene una pendiente mucho más inclinada para la nieve, mientras que como es una cubierta pequeñita, se ensambla a la otra para crear un elemento en donde el agua o la nieve se me quede. Simplemente le da continuidad cambiando un poco la pendiente. Acá en este espacio que tenemos aquí se va a desarrollar
otras dos aguas. Miren, aquí tenemos un cumbrero que va hacia la parte posterior, pero que está interrelacionada con el saliente de la chimenea. Si nosotros vemos acá desde el otro lado, sucede exactamente lo mismo. ¿Sí? La chimenea en medio sobresale de este elemento. Entonces nosotros vamos a copiar esta recta. Para generar simetría la vamos a copiar con respecto a este punto, y entonces vamos a tener igual espacio en el un lado e igual espacio en el otro. Esta es la recta que nosotros vamos a generar hacia la parte posterior. Vamos a generar una especie de cumbrero, y a partir de ella las líneas aquí vamos a poner homogéneo. Hacemos la proyección. Y aquí desde la esquina hacemos con Shift para que salga completamente vertical. Ahora cortamos con Trim y tenemos la segunda parte de esto. La chimenea vamos a sacarle un ducto grande en forma de rectángulo. Le trimeamos en la parte interior para que la visualización superior esté de acuerdo a lo que nosotros hemos graficado. Entonces tenemos aquí la cubierta con un cumbrero pequeño que se fusiona justo aquí en la parte de la chimenea. Listo, tenemos solucionado ya la parte posterior. Vámonos ahora a la fachada frontal a ver el elemento principal que tenemos acá. Acá tenemos que hacer algo parecido al copiar esto con punto de referencia del otro lado, es decir, para generar una simetría. De igual manera vemos que el cumbrero de la cubierta en la fachada frontal viene bastante cerca del cumbrero principal. Bien, en esta no la visualizan, esta sí. Miren, este es el cumbrero del volumen principal, del triángulo principal. Aquí, este es el cumbrero pequeño de la cubiertita que tenemos aquí adicional, que se fusiona con la grande. Entonces vamos a dibujar esta línea de cumbrero desde aquí con Shift antes de la de arriba, ¿no? Aquí tenemos un error de trazo. Ya hacemos las líneas principales de los faldones de este nuevo triángulo, eliminamos la referencia que habíamos anteriormente, trazamos una línea, una nueva línea, a ver, aquí también tenemos una diferencia. Vamos a eliminar esto de aquí
y vamos a hacer un fillet entre esta recta y esta acá para crear una sola alineación. Entonces esta línea también va a extenderse hacia allá y esta de aquí la vamos a reposicionar. Al igual que esta de aquí, la reposicionamos. Listo. Entonces simplemente en esta pequeña de aquí nosotros vamos a mirar que desde el centro es la misma. Simplemente tenemos que hacer una línea adicional en el punto medio con Shift para que no se me dañe la ortogonalidad. Hacemos un trim y aquí tenemos ya los dos faldones pequeñitos, los faldones que tenemos acá en la fachada principal. Vamos a eliminar la recta que une por conjunción esto, ya que el faldón grande se fusiona con el faldón pequeño y el faldón de se fusiona con el faldón pequeño de esta cubiertica del sobresalido que tenemos en piedra en la fachada principal. Este es el desarrollo de la cubierta, de una de las cubiertas más complejas de los ejercicios que hemos hecho ahora en clases. La segunda parte de este tutorial vamos a generar en 3 dimensiones, trabajar de acuerdo a lo que tenemos. Entonces primero tenemos la fachada más grande que la vamos a subir una altura. Ahora en el punto medio vamos a trazar una línea, aquí el punto medio, que va a ser la línea de cumbrero, que va a ser esta línea de aquí. Ahora vamos a trazar las dos líneas que me generan los faldones. Y vamos a hacer los chaflancitos de los triángulos aquí. Vamos a hacerlo de una manera muy rápida. Simplemente para hacer evidente la forma principal que nosotros conseguimos en el AutoCAD. Ahora vamos a eliminar estos triángulos, vamos a eliminar estos pedacitos de aristas, ¿sí? Y ahí tenemos una parte, un triangulito. Vamos a hacer lo mismo al otro lado, pero para eso tenemos que transportar esta medida acá. Ya, y de aquí hacemos el segundo triángulo, eliminamos y ya tenemos la segunda parte. Aquí nosotros vamos a tener justamente aquí una línea ya vamos a construirle, no es exactamente el punto medio, pero ya allí.
y desde aquí nosotros vamos a irnos por el eje azul. Eso. Listo. Aquí tenemos el volumen de las cubiertas que tenemos acá. Vamos a borrar esto. Vamos a mirar punto medio. Aquí tenemos otro rectángulo. Vamos a hacer un rectangulito este de aquí hasta acá. Aquí en el punto medio vamos a tener una línea que choca al faldón, otro faldón. Aquí vamos a sacar con bush hasta aquí. Y está construida ya el segundo detalle de la cubierta. En la parte posterior vamos a hacer primero este elemento largo que tenemos aquí. Para eso le vamos a hacer simplemente con ellas. Ya. En el aquí nosotros necesitamos generar unas líneas auxiliares para ir encontrando nuevos puntos. Vamos a copiar esta con M y control. Ya, y lo ponemos aquí arriba. Desde ahí hacemos las construcciones que necesitamos para generar la cubiertica. ¿Ya? Aquí tenemos la segunda parte de la cubierta grande. Una intersección que vamos a generar aquí. Este es un punto, este es el otro punto. Al igual que hicimos al frente, aquí vamos a hacer esta línea y esta línea de acá para completar el volumen uniéndolas. Vamos a hacer un rectángulo y este rectángulo lo vamos a duplicar acá. Quitamos la mitad y vamos a levantar. Necesitamos hacer unos cortecitos hacia adentro para mostrar ya. Esto de aquí vamos a borrarle este acá, esto acá arriba. Eso era el objetivo que teníamos. Muy bien. Un pedacito de línea se me quedó ahí. Listo. Ahora aquí tenemos que dibujar desde acá. Eso, para lograr el cierre. Tenemos entonces la cubierta pequeña, la cubierta con la chimenea. Y ahora vamos a hacer este elemento del garaje. Habíamos comenzado aquí, subimos hasta por ahí más o menos.
vamos a hacer una línea de las doble agua y eliminamos esta parte. Acá hacemos otra línea para eliminar. Ya sabemos que hay un cumbrerito. Vamos a ver cómo le cerramos esto aquí y es esto de aquí. Ya hay una línea desde aquí hasta acá. Muy bien. Y una línea que viene desde aquí. Vamos a ver la inclinación, ahí está justamente. Ya. Y ahí tiene que venir acá. Perfecto. Tenemos ahí el resultado de la cubierta en 3 dimensiones, en donde podemos ver la referencia de todas las fachadas. No está hecho 100% con medidas, hemos seguido solamente el perímetro. Ahora vamos a ponerle material tipo teja asfáltica para mostrar de manera exacta en qué parte es donde tenemos la T. Y aquí por un cambio de pendiente. Es entonces el desarrollo de la cubierta cumpliendo los pasos metodológicamente. Si podemos ver el recorrido del agua, en ningún lugar se nos va a quedar, o el recorrido de la nieve, llega a una superficie y evacúa. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.